hablando. Sí, justo se cortó, pero no, y como te decía, lo que conozco es el del pie y la cara. Sí, y justamente, usualmente se tratan más esos puntos, ¿verdad? Porque no a todos los pacientes, por ejemplo, le va a gustar que se le esté tocando la oreja. Entonces, no No. obstante, va a haber, por ejemplo, nosotros en la parte práctica, por ejemplo, vamos a ir manejando luego justamente lo que sí o sí van a tratar ustedes, o sí o sí van a trabajar ustedes. Entonces, más que esto, también en la parte teórica, ustedes tienen que ir manejando, tienen que ir conociendo. Va a ser más así también, porque como les digo, no siempre vamos a estar, qué sé yo, realizándole reflexoterapia, por ejemplo, a un paciente en la oreja, si no quiere, ¿verdad? Si quiere otra cosa. Pero vamos a ir Sí, abordando así, porque hay también cada paciente medio, medio especial, medio raro. medio raro, Sí, exactamente, con cada cosa rara que les sí. gusta. Ok, muy bien. También, entre otras de las clasificaciones, tenemos la reflexología de las manos, que fue lo que les mencioné. Es una poderosa técnica terapéutica que se basa en la estimulación de determinados órganos, glándulas o áreas corporales mediante la aplicación de presión en los puntos reflejos presentes en las manos. Y acá tenemos este gráfico que justamente es uno de los más completitos y son fáciles de distinguir, por ejemplo, para poder ir observando. Yo les voy a estar avisando luego, cuando vamos a tener nuestra clase práctica, les voy a estar indicando cuáles son los puntos que van a tener que ir estudiando ya con antelación para poder ir a abordar ya en la parte práctica. Este, por ejemplo, justamente les puse los Bueno, gráficos así más, lo que nos va a servir, entonces así para que vayan mirando de a poquito los que todavía no conocen. La reflexología facial también tenemos. Es un moderno método terapéutico que consiste en la estimulación facial de forma natural con terapias en la que se trabaja todo tipo de trastornos y dolores musculares y esqueléticos, entre otras cosas. Usualmente la reflexología facial lo realizamos mucho cuando estamos haciendo, por ejemplo, o sea, no todas, ¿verdad? Pero solemos aplicar, por ejemplo, cuando realizamos una limpieza facial. A veces más bien como mimo y otras veces incluso las chicas, porque usualmente son más chicas que hombres, vienen con la cuestión esta de que, ¿será que me puedes masajear la cara, Cris? Entonces, qué sé yo, estaba con dolor de cabeza, estaba con dolores musculares o estaba incluso con su ciclo menstrual y justamente el rostro, como en este caso, esa reflexología le puede ir ayudando, por ejemplo, para esas molestias que tiene la paciente, ¿verdad? Y se va realizando eso en el rostro. Y muchas veces ya ni siquiera se dan cuenta de lo que nosotros les estamos haciendo y es más bien ya justamente se van relajadísimas ellas, ¿verdad? Y mediante, qué sé yo, justamente era un tema que estuve hablando con otro grupo, con otras alumnas, de que hay muchas veces, se da muchas veces que hay pacientes que se van más bien para relajarse, se van junto a nosotras y no tanto luego, yo les hablaba a las chicas de estética corporal, no se aboca tanto a lo que es masaje, ¿verdad? Pero mencionamos nomás que qué sé yo, que muchas veces nosotras las mujeres a modo de relajarnos nos vamos a la peluquería, por ejemplo, para que nos laven la cabeza. No es la gran cosa lo que nos hacen, pero ese a modo de sentirnos relajadas o de sentirnos lindas incluso, nos vamos para que nos hagan eso, ¿verdad? Y de repente aplicar, por ejemplo, este tipo de técnicas en, qué sé yo, un masaje, perdón, en una limpieza facial express por lo menos. Aplicar un poquitito de esto, sí o sí la paciente o la cliente va a volver porque viene más por ese mimo que por el trabajo en sí. Y este, por ejemplo, es una buenísima técnica como para aplicarlo
en esas chicas, en esta gente. La reflexología podal, que es otra de las clasificaciones, la reflexoterapia podal o RTP, es una técnica de terapia cuya finalidad es tratar aquellos puntos dolorosos detectados previamente. Una segunda finalidad es relacionar estos puntos con una enfermedad o dolencia. O sea, entonces tenemos dos cuestiones con la reflexoterapia podal. Una de ellas entonces es tratar las molestias y otra es relacionarlo con alguna enfermedad. Evidentemente, no vamos a decirle a un paciente, che, vos tenés cáncer, ¿verdad? Porque acá te toqué y acá hay tal cosa y vos tenés cáncer. No es así tampoco. Pero sí, el paciente, por ejemplo, puede tener, qué sé yo, a modo de mencionarle, vos ya te hiciste ver tal cosa, ¿verdad? Entonces, no determina un diagnóstico en sí, pero sí puede dar relación hace una cierta relación con esas patologías. Entonces, la reflexología podal en este caso no solamente trata dolencias, sino también puede ir relacionando, o por lo menos es qué sé yo, la lamparita encendida de que acá hay algo, ¿verdad? Y eso podemos determinarlo justamente con la reflexología. Y en este gráfico también tenemos eh, los puntos o las terminaciones nerviosas de nuestros órganos internos en los pies, las terminaciones nerviosas. Es la más común, pues la técnica que más se utiliza en los spas principalmente. Y también es un gráfico que quiero que estén mirando de a poquito. Ok. ¿Cómo funciona la reflexoterapia? Hay muchas teorías que explican el porqué del funcionamiento de la reflexoterapia, pero su influencia en el sistema nervioso parece la explicación más sensata. Cualquier presión aplicada en los pies genera una señal en el sistema nervioso periférico que alcanza al sistema nervioso central, donde varias partes del cerebro la procesan. Es en ese momento cuando es redirigida hacia órganos concretos para que relajen la tensión a la que están sometidos y autoajusten sus niveles de energía y de oxígeno. Entonces, la reflexoterapia en sí no solamente, qué sé yo, es una medicina alternativa nada más, sino tiene también su explicación científica dentro de todo y fisiológica, ¿verdad? Porque como menciona acá, va relacionado específicamente con nuestro sistema nervioso, ya sea nuestro sistema nervioso central y periférico, ¿verdad? No sé si ustedes ya tuvieron fisiología, pero en esa materia, por ejemplo, van explicando lo que son los sistemas de nuestros cuerpos, ¿verdad? En cuanto a nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso central es todo lo que aborda la parte craneal, ¿verdad? El cerebro, el hipotálamo y demás, ¿verdad? La parte periférica sería toda ya la inervación y la irrigación que pueda tener a nivel, o sea, del cerebro para abajo, del cuello para abajo. Entonces, es por eso que explica y que menciona, ¿verdad? Que la reflexoterapia tiene relación con el sistema nervioso, evidentemente con el sistema nervioso central y periférico, y más bien en el sistema periférico por las terminaciones nerviosas justamente. Y como hace rato mencioné, gracias a esas fibras aferentes, todos los estímulos que podamos recibir en estos plexos, ya sean las manos, en los pies, van otra vez esa señal al cerebro. O sea, todo está conectado con todo de nuevo. Y gracias a eso es que muchas veces, gracias a esas terminaciones nerviosas, es que podemos determinar, por ejemplo, que haya afecciones a nivel de ciertos órganos internos, justamente por todas esas ramificaciones nerviosas que tenemos. Ok, ¿cómo es una sensación de reflexoterapia? Las sesiones de reflexoterapia duran entre media hora y una hora completa.
Los pies desnudos, eso en la reflexoterapia podal. Los pies desnudos con el lienzo sobre el que trabaja el terapeuta, normalmente se utiliza una técnica en seco. Aunque algunos prefieren usar aceites para la sesión de reflexoterapia, ¿verdad? Eso es mayormente para comodidad también. Yo particularmente en ciertas zonas, dependiendo de la zona a la que se le va a aplicar, no utilizo nada. Pero eso ya depende de cada profesional también. La reflexología de pies y manos utiliza manipulaciones mediante presión, estiramiento y movimientos metódicos. Va a ejercer los movimientos metódicos. Son movimientos muy puntuales y evidentemente de acuerdo a la zona que se va a tratar. Ok, pero el paciente puede elegir el grado de presión que desea y comunicárselo a su terapeuta. Tenemos varios tipos de presiones. Tenemos una presión suave, una presión media y una presión fuerte. Entre esa media y fuerte tenemos una moderada otra vez, ¿verdad? Hay pacientes que no toleran una presión fuerte ni una presión moderada y es más suave la presión que ellos quieren. Entonces ellos pueden ir determinando qué tipo de presión quieren en ese caso. En la reflexoterapia, por ejemplo, no aplica. O sea, en la reflexoterapia no importa que el paciente te diga quiero más fuerte o quiero más suave, ¿verdad? No como en otras técnicas como el drenaje, por ejemplo, que sí o sí tiene que ser suave, por más que el paciente quiera fuerte en algunos casos. Ok, ¿qué tal estamos hasta ahí? ¿Me siguen todavía? Sí, profe. Ok. Ana, ¿puedes leer, porfis? Sí, porque ayuda a combatir el estrés. Por su por su poder relajante, la reflexología está indicada para las personas que sufren estrés, depresión, apatía y tensiones físicas y psicológicas. Desde el mismo momento en el que el reflexoterapeuta coloca sus manos en los pies de la persona, ésta comienza a sentirse relajada. Al terminar la sesión, la persona se siente más liviana, con fuerzas renovadas para afrontar el día y en un estado de gran tranquilidad. Esto es así porque los tratamientos se activan las endorfinas y las ondas cerebrales conectadas con los neurotransmisores del placer y el bienestar. Excelente. Entonces, esta terapia es una de las terapias más eficaces también para combatir el estrés. Siempre escuchamos que el estrés aborda mucho a nivel del cuerpo e incluso al punto en el que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, por ejemplo, que ya estamos al tope de estrés al que estamos sometiéndole a nuestro cuerpo. Particularmente, por ejemplo, yo nunca creí, qué sé yo, siempre traté todo, qué sé yo, a todo el mundo le ayudé con su estrés o lo que sea, a ver. No pensé que de repente me podría haber estado afectando ya a mí también, en cierto modo. Pero había sido, sí, inconscientemente te aborda esto, aborda justamente como les menciona la parte física y la parte psicológica, como menciona. Entonces, ayuda extremadamente el combatirlo con este tipo de terapias. Y aparte que son terapias que no son invasivas, no es que te van a estar inyectando nada, no es que vas a estar tomándole algo para relajarte, ni hay muchas veces que, qué sé yo, que sí, el deporte, por ejemplo, es espectacular para el estrés, pero no obstante, también me pasó particularmente, y lo digo con propiedad incluso, que muchas veces, por ejemplo, yo me iba a entrenar, y justamente para relajarme me iba a entrenar, pero me iba así, qué sé yo, en medio entre pacientes, como yo siempre digo, qué sé yo, tengo una hora de tiempo para poder ir a entrenar y después ya me voy a trabajar. Y al final me voy a entrenar como loca otra vez y pensando en que, tía, ya me tengo que ir, tengo que ir a trabajar, fulano ya va a venir o lo que sea, ¿verdad? Entonces, al final otra vez no me voy a relajarme, me estreso otra vez entrenando. Y estoy entrenando para relajarme. O sea, no tiene otra vez lógica, ¿verdad? Entonces,
Justamente para este tipo de casos es que es espectacular la reflexoterapia, ¿verdad? O, ¿y ustedes qué tal andan de estrés, por ejemplo? ¿Qué pasó, profe? ¿Ustedes qué tal con el estrés? ¿También? Y ahí llevamos, profe. Aguantamos. Está muy bien. Todos estamos así luego, ¿verdad? Llega un punto en que, bueno, yo personalmente hablando, llega un punto en que la verdad que tengo esa capacidad de no estresarme por nada. O sea, si yo me doy cuenta que algo no está saliendo bien, me tranquilizo. Sí, No me estreso. Digo, bueno, voy a buscar cómo solucionar, si se puede solucionar, buscarle otra forma, otra opción, qué sé yo. Pero intento no estresarme porque al fin y al cabo la única que se perjudica ahí soy yo. claro. Solo que muchas veces no es tan fácil ese manejarlo por ese lado, ¿verdad? Qué sé yo. Yo, por ejemplo, yo también soy así. Trato de no, qué sé yo, de no estresarme, entre comillas, pero hace rato yo ya estaba estresado. Trato de no estresarme, o sea, trato de no estresarme y al final termino estresada otra vez. O sea, medio trambólica es la cuestión realmente. Y ahora nomás me doy cuenta yo con el tiempo, ¿verdad? Antes no era así, y ahora sí. Hay un detonante por lo visto. Ok. ¿Será que podés leer, Diana, porfa? Sí, profe. ¿Cuál es la conexión entre pies y mente? La conexión entre los pies y la mente se debe a las vías nerviosas que conectan la periferia con el sistema nervioso central, concretamente con las zonas de la corteza cerebral que serán estimuladas desde zonas reflejas distantes situadas en los pies. Al presionarlas con las diferentes técnicas reflexológicas de dígito-presión, harán que, a modo de corriente eléctrica, el impulso nervioso llegue al sistema nervioso central y desde este a través del sistema nervioso periférico para posteriormente, desde el sistema nervioso neurovegetativo, los impulsos nerviosos inerven para afectar a los sistemas, órganos, glándulas, células, etc. Esto ocurre a través de una de las ramas, la simpática o la parasimpática del sistema nervioso neurovegetativo. Excelente. Entonces, justamente como menciona acá, esas presiones es lo que van estimulando a esas corrientes eléctricas y el impulso va directamente al nervio, ¿verdad? Al sistema nervioso. Entonces, justamente como les estuve mencionando hace rato, gracias a esas terminaciones nerviosas que tenemos, porque las terminaciones nerviosas tenemos en todo el cuerpo, en los órganos mismos, en nuestro sistema circulatorio también, y todo eso de los pies va a la cabeza, ¿verdad? Gracias a esas vías aferentes, ¿verdad? O, ¿en qué caso no funciona la reflexología? La reflexología podal no revierte las enfermedades crónicas degenerativas tales como el Parkinson, la esclerosis múltiple, la distrofia muscular, la fibrosis quística, etcétera, a pesar de que puede aliviar algunos de los síntomas de estas enfermedades, tampoco puede prometer curación de enfermedades en general. Y como cualquier otra terapia, la respuesta varía en función a las características. Evidentemente va a ir dependiendo de qué tipo de patología tiene el paciente, ¿verdad? Nosotros podemos incluso saber que está a punto de tener tal cosa o de que ya está padeciendo de tal o cual cosa, pero no podemos tratarlo. Más bien va a ser un alivio quizás temporal para sus síntomas, pero no para curarlo concretamente. Los tipos de reflexoterapia. Hace rato les mencioné sus clasificaciones.
Y ahora vamos a hablar de los tipos de reflexoterapia que se realiza o que nosotros vamos a realizar. Entre estas tenemos la reflexoterapia para los pies, que es la más común. El masaje se realiza en una de las zonas más maltratadas y fundamentales del cuerpo, los pies, ¿verdad? A los pies se les somete diariamente a mucha tensión y son los encargados de soportar el cuerpo, pero es muy normal que solo nos acordemos de ellos cuando duelen. Haciendo presión sobre esta zona se ayuda a aliviar las molestias de muchos órganos del cuerpo. Como hemos visto en el apartado anterior, además existen diferencias en los puntos reflejos del pie izquierdo y el pie derecho. O sea que todo nuestro cuerpo que tenga o sea, sean pares, tienen otra vez sus puntos de reflejo en puntos diferentes. No están en el mismo lugar que en la otra mano, por ejemplo, en el otro pie, por ejemplo. Y aquí vamos a observar, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, qué sé yo, al uréter, a los uréteres, les tenemos aquí a las válvulas, a ver, a los pulmones que están en otras disposiciones. A ver, aquí también tenemos, por ejemplo, al cerebelo, le tenemos, por ejemplo, aquí a la nuca y así. O sea que no están directamente en el mismo lugar porque son diferentes lados, ¿verdad? Va variando en cuanto a eso. También entre los otros tipos de reflexoterapia, tenemos la reflexoterapia en las manos. Las manos también son bastante fundamentales en nuestro día a día. Además, representan la máxima expresión de uno de los 5 sentidos, que es el tacto. Y del mismo modo que ocurre con los pies, los puntos reflejos no son los mismos en la mano derecha que en la mano izquierda. Acá no puse la mano. Bueno. Ok. La reflexoterapia en la cabeza. En la cabeza hay 2 zonas donde se aplican los masajes, que es en la cara y los oídos, o sea que las orejas en este caso, ¿verdad? Conocidas como reflexoterapia facial y reflexoterapia auricular, que fue lo que estuvimos mencionando hace rato. Usualmente, cuando estamos tratando la reflexoterapia facial, abordamos un poquitito en la reflexoterapia auricular, o sea que vamos abordando un poquitito también las orejas, ¿verdad? En ese caso. También, si bien en la cabeza concretamente no tenemos zona, ¿verdad? Acá está el cerebro, o sea, acá están los pies o acá está el riñón, ¿verdad? Esas terminaciones, podemos estimularlo a través o sea, toda la cabeza abordando hacia la cara otra vez, ¿verdad? O qué sé yo, de la frente nos vamos hacia el temporal, ¿verdad? Qué sé yo, de las mejillas, vamos hacia las orejas y pasamos por detrás de la oreja y abordamos un poco la zona parietal o la zona occipital y demás, ¿verdad? Entonces es por eso que lo menciona como reflexoterapia en la cabeza. En este caso, justamente, se suele abordar mucho a través de digitopuntura, con los dedos, ¿verdad? Puntualmente en zonas para aliviar migraña, por ejemplo, para aliviar dolores de cabeza muy intensos. En estos casos, por ejemplo, se aplica la reflexoterapia en la cabeza. Okay. ¿Cuáles son las reacciones del paciente? A ver, ¿qué más me falta leer? Que lea. Liz Pérez. Hola, Liz. Espera. Hola, profe. Hola, hola, ¿cómo estabas? Ya te leo. Ok. Reacciones del paciente. Normalmente la reflexología es bien tolerada por el paciente, ya que se trata de un método de recuperación natural
que aprovecha los procesos de regulación propios de cada organismo. El paciente siente una relajación profunda. Excelente. O sea, muchas veces nosotros en este tipo de técnicas que vamos a estar realizando, evidentemente vamos a estar practicando entre nosotros, ¿verdad? O sea, que entre ustedes. ¿Eso para qué? Usualmente lo realizamos así, para que ustedes puedan conocer y puedan sentir lo que siente el paciente, ¿verdad? Acá, por ejemplo, puede decir que el paciente tolera el método de recuperación natural, qué sé yo, qué sé cuánto, o se relaja profundamente, qué sé yo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vemos. El paciente se queda dormido, o el paciente te dice, ¿verdad?, que se relajó. Pero nosotros también tenemos que saber qué es lo que siente el paciente, ¿verdad? Entonces, justamente por eso es que muchas veces realizamos esta técnica entre nosotros. Lo aplicamos entre nosotros para que nosotros con, qué sé yo, a ciencia cierta sepamos qué es lo que le vamos a hacer al paciente y qué es lo que el paciente está sintiendo, ¿verdad? Y ahí evidentemente también nosotros observándole a nuestro paciente podemos determinar si le está doliendo o si le gusta o lo que sea, ¿verdad? Ok. ¿A quién va dirigida la reflexoterapia? Al ser una terapia suave y no invasiva, se puede realizar a cualquier persona de cualquier edad. Puede ser a los bebés, a los niños. Creo que se cortó. Creo que sí, profe. No sé qué pasó. Y no sé si está... Se congeló. Yo pensé que era yo nomás. No, mi señal parece que es. ¿Dónde está mi pantalla compartida? ¿No les aparece ahí el power? No, ¿verdad? A mí sí. A mí sí. Ahí Sí, se sí, me perdió. ¿A quién va dirigida? Sí. se ve, profe. ¿Me pueden leer, por favor? Ahí no encuentro. Sí. ¿A quién va dirigida? Dice. Al ser una terapia suave y no invasiva, se puede realizar a cualquier persona de cualquier edad, por ejemplo, niños, bebés, adultas y ancianos. Perfecto. Acá lo que justamente le iba a mencionar, adultas, pues en vez de poner adultos. Adultos. Ok. Entonces, justamente como menciona, como no es una terapia, qué sé yo, que el paciente va a estar tomando algo o lo que sea, entonces se puede aplicar en estos pacientes de cualquier tipo de edad, ¿verdad? Ok. Los beneficios de la reflexología. Es relajante, reduce el estrés, mejora la circulación, permite la liberación de toxinas, equilibra los distintos sistemas, ay, me asusté, revitaliza la energía, escuché un ruido, actúa de forma preventiva y es gratificante para quien la da y para quien la recibe, porque evidentemente da gusto pues que te digan que se relajó y nosotros nos damos cuenta cuando el paciente se está relajando, ¿verdad? Entonces, no obstante, tiene muchísimos beneficios, pero así como también tiene muchos beneficios, también tiene sus contraindicaciones, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vamos a hablar de las indicaciones. En cuanto a sus indicaciones, tenemos enfermedades agudas como la amigdalitis aguda, cistitis aguda, otitis, artritis y demás. Enfermedades crónicas como la gastritis crónica, bronquitis, artritis y la ciática. Y la reflexoterapia podal resulta un tratamiento efectivo para la diabetes mellitus de tipo 2 al reducir los niveles de glucosa en sangre en ayunas. Como les dije hace rato, estas no son patologías que se pueda, o sea, esta terapia no es que va a sanarle o le va a curar al paciente de estas patologías.
Es más bien para aliviarle los síntomas. Es para eso. Netamente es enfocado, si bien es enfocado para la relajación y demás, sí puede combatir contra el estrés, por ejemplo, justamente por eso, porque combate a través de la relajación. Pero en este tipo de patologías, por ejemplo, solamente va tratando los síntomas. Te puede aliviar de cierto modo alguna molestia, qué sé yo, por inflamación, por ejemplo, porque al estimular o al masajear favorece la circulación, por ejemplo. Entonces, en esos aspectos sí es eficaz, pero evidentemente no le vamos a decir a nuestro paciente te vas a curar de tu diabetes porque te voy a hacer reflexoterapia, ¿verdad? Entonces, medio ilógico lo y no te va a lograr para empezar. Aunque hay gente que puede creerlo, pero no lo hagan. Ok. Las contraindicaciones. Diana, ¿me puedes leer, porfis? Ok, voy a leer. Durante la menstruación en la mujer, no actuar sobre el aparato genital. Durante el embarazo, sobre todo en caso de peligros de abortos o partos prematuros o incluso en embarazadas con antecedentes de los mismos. Enfermedades infecciosas que cursan con un estado febril elevado, dolores fuertes, espasmos y hemorragias. En el caso de cualquier tipo de masajes, cuando un paciente está con fiebre, no se le puede luego tocar. Pacientes con cáncer, sobre todo en caso de metástasis, la misma cosa. En diabetes, si se inyecta insulina, se ha de llevar un control de glucosa bajo control médico por la posibilidad de oscilaciones en el nivel de glucosa en sangre. Personas débiles de edad avanzada y pacientes que acaban de superar una enfermedad o intervención quirúrgica grave. Y en casos de hongos en los pies, principalmente el pie de atleta o micosis, heridas, llagas o cualquier tipo de erupción en la piel. Y en caso de callosidades, no presionaremos hasta que se hayan eliminado. La presión sobre estas zonas son muy dolorosas por estar las zonas de reflejos, por estar las zonas reflejas insensibilizadas de nervios. Entonces, en estos casos, por ejemplo, evidentemente se evita cualquier tipo de masajes luego para empezar y también se evitan, evidentemente, la reflexoterapia, ¿verdad? Ok, ¿hay alguna duda o alguna sugerencia o alguna acotación para nuestra clase de hoy? No, profe. Excelente. Ok, hasta acá llegamos con nuestra clase de hoy y vayan hablando en el grupo entonces y en cuanto estén todos, ¿verdad? Mire, Así, está su número para ¿cómo? Voy a que pasar otra vez. está el número para ver lo del grupo. Perfecto. Entonces ustedes ahí hablan, Ya, ahí pasé otra vez. concretan ese tema y luego me avisan a mí y ya vemos cómo nos manejamos para la siguiente clase entonces, porque de hoy en noche ya tenemos que saber si nos vamos o si hacemos virtual otra vez. ¿Está bien? Bueno, profe. Ok. Sí, Perfecto, entonces. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos oportunamente, Dios mediante. ¿Está bien? dale, profe, gracias, igualmente. Ok. Un gusto para con las chicas nuevas que hoy asistieron y gracias por asistir justamente. Ya puntué las asistencias de ustedes. Todavía no tengo la carpeta, pero ya anoté. Entonces, eh, vamos a ir trabajando de ese modo entonces. Bueno, profe. Perfecto. Nos vemos entonces. Chaucito. Chao, chao.